Hola, bienvenidos al canal, yo soy Bri. Hoy te voy a enseñar cómo hacer esta hermosa borla decorativa, perfecta para usar como llavero o para darle un toque único y especial a tus carteras. Si sueles trabajar con trapillo y te quedan retazos, esta es una forma ideal de aprovecharlos. También puedes incluir estas borlas como un detalle especial si vendes tus bolsos o incluso venderlas por separado como llaveros artesanales. Y si ya estás cansada de las borlas típicas, esta es una opción diferente, creativa y súper fácil de hacer. Te invito a suscribirte al canal, darle like, compartir este video y dejarme en los comentarios si te gustaría ver más ideas como estas. Vamos a comenzar. Voy a estar utilizando este trapillo, es de 2 centímetros, 2 centímetros de ancho, gancho número 6, aguja lanera para esconder las hebras. Vamos a estar utilizando esta bolita de madera y mosquetón. Revisaré cuán grande me queda lo que es la borla y de acuerdo a eso le agrego lo que es cualquiera de estos dos mosquetones. Creo que miré por este, pero miren qué bonita está. Muy bonita. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. De esta manera. Entre estos dos dedos hacemos una especie de X. ¿Sí? Con este dedito vamos a sostenerlo. Pasamos sobre la primera, tomamos y tomamos el hilo que estábamos sosteniendo con el dedo. Ahí tenemos nuestra primera cadenita, ¿ok? Vamos a hacer 2 cadenas más. 1 y 2, ¿ok? Ahora vamos a hacer 12 puntos altos. Tomamos hebra, pasamos sobre el anillo mágico, tomamos trapillo, pasamos por 2, pasamos por 2. Miren, aquí tenemos nuestro primer punto alto. 12 en total, ¿ok? Pasamos. Ok, tenemos los 12 puntos altos más la cadenita, ¿sí? Las 3 cadenitas que hicimos al inicio. Ahora vamos a tratar de cerrar aquí el anillo mágico. Después lo cerramos bien. Bueno, entonces vamos a unir con la tercera cadenita, ¿sí? 1, 2, 3, esta. Aquí. La tercera cadenita de inicio que hicimos, tomamos las 2 hebras y vamos a hacer un deslizado. Pasamos por esas 2 hebras, por la cadena entera, y pasamos por la que tenemos en el ganchillo. ¿Miren? De esta manera. Después vamos a apretar bien acá para que se cierre bien este círculo. Bueno, entonces ya tenemos el deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena de altura. Ahora vamos a la siguiente cadenita, miren aquí, esta, vamos a pasar por las 2 hebras, la cadena entera, y vamos a hacer un deslizado. Pasamos, damos altura y pasamos por la que tenemos en el ganchillo. Ahora una cadena, siguiente cadenita, otro deslizado. De esta manera vamos a estar trabajando en todas estas cadenas de acá, y luego de hacer el deslizado, una cadena al aire. Siguiente, damos altura, pasamos y hacemos una cadenita al aire. Siguiente, estamos llegando aquí a la penúltima.
cadena al aire. Y luego, miren, aquí hicimos el deslizado para poder conectar los 12 puntos. Entonces ahí mismo vamos a tomar la cadena y vamos a hacer deslizado y vamos a cortar hebra. Vamos a jalar con cuidado para que no se vaya a cerrar mucho esta cadenita. Ahí, con la ayuda de la aguja lanera, vamos a tratar de hacer otra cadenita ahí, tomando, miren, este es el deslizado. Entonces aquí vamos a ingresar por esa cadena el primer deslizado que hicimos, ahí, de esta manera, y luego pasarla por la última cadena al aire que hicimos, perdón, el último deslizado que hicimos, porque en este momento estamos haciendo la cadena al aire. Pasamos por esa, en medio y atrás, miren, sacamos hacia atrás y así que nos quede, ahí acomodamos bien. Qué bonito. Ahora no vamos a cortar, sino que vamos a ingresar lo que es el mosquetón. Aquí yo de una vez lo conecto. Vamos a hacerlo con la ayuda de la aguja nuevamente y trato de ingresar el trapillo como por los puntos de atrás, así, para poder sujetar el mosquetón. Luego voy a ingresar aquí y vuelvo a los siguientes puntos, tratar de acomodarlo ahí para que quede bien sujeto el mosquetón, miren. Así. Si ustedes no le quieren agregar mosquetón, entonces lo que hubiese hecho es, teníamos la hebra así, salida, entonces solamente dejamos como una orejita así, y acá le hubiera hecho como un tipo de nudo y pasarla luego el resto detrás de los puntos. Entonces hubiese quedado la orejita así, ok, solamente para lista para agregarle al mosquetón o a la cartera. Pero a mí me gusta agregarle lo que es el mosquetón para que no quede tan larga a la hora de agregarla a la cartera. Vamos a esconder esta hebra por debajo de los puntos. Vamos a ponerla, creo que por acá, para que no se vaya a zafar. Esto no pesa tanto, entonces no es que se vaya a zafar, pero por si acaso. Todo alrededor de esto. Creo que acá está ahí. Está ahí. Vamos a cortar. Estiramos y tratamos de esconder lo que sobró ahí. Ahora cerramos bien en lo que es el nudo. Ahí está bien cerrado. Ahora vamos a tratar de esconderlo de igual manera ahí mismo, alrededor. Hasta aquí, creo que hasta ahí. Soltamos, jalamos para que se esconda. Ok, así, miren. Ahora vamos a hacer lo que es la borla, la parte de abajo. Para la pequeña borla vamos a medir unos 25 centímetros. Acá. Aquí. Y voy a cortar 7 tiras más de ese tamaño, que en total van a ser 8, 4, 5, 6, 7,
8. Ahí. Ahora vamos a cortar uno más grandecito. Vamos a quitar este. Este lo voy a dejar para conectar lo que es la borla a esto, para amarrarla. Entonces aquí, ahí, y otro más grande que es para amarrar lo que es la borla. Así, que salga un poquito nada más, que salga un poquito de los lados. Bueno, entonces estos 8 que tenemos por acá los vamos a tomar por la parte de en medio, así, pasamos el trapillo hacia abajo, luego tratamos de buscar que estén casi parejas, porque no van a estar parejas, luego las cortamos bien, creo que ahí, y vamos a hacer, lo sujetamos bien, vamos a hacer unos 2 nudos, 1 y 2 nudos. Solamente así lo pueden colocar, pero yo le agrego lo que es esta bolita de madera con la ayuda de la aguja. Ahí. Ahí está, para que disimule lo que es el nudo que hicimos. Ahí, de esta manera. Arreglamos bien, tratemos de estirar el trapillo para que queden más como bien estirado lo que son las hebras, que queden bonitas. Ahora lo que voy a hacer es conectar lo que es el otro trapillo, ¿sí? De esta manera, así dejamos hebra hacia arriba, hacemos una orejita así, de esta manera, vamos a bajarle un poco, así, que el lado plano quede hacia arriba para envolver lo que es la borla. Miren, así. Le damos unas 2 vueltas, 3 vueltas, las que ustedes gusten. Le voy a hacer, aquí vamos 2. No tantas, creo que hasta ahí. Una más, vamos a agregar una más. Sujetamos bien. Y esta fue la que dejamos hacia arriba y esta fue la orejita. Con esta estábamos dándole vuelta a la borla, entonces esta es la que vamos a agregar aquí dentro de la orejita, así. Y la que teníamos hacia acá la vamos a jalar, jalemos las dos. Detengan la que ingresaran por la orejita, para que no se les vaya a soltar. Así, sujeten bien. Entonces aquí básicamente vamos a acomodar bien lo que es la borla, porque siempre se ve de esta manera. Ahora, este trapillo no lo vamos a dejar así. Con la ayuda de la aguja vamos a tratar de ingresarla hacia abajo. Voy a agregarla. Pasamos la primera vuelta y vamos a pasar encima de la que está en medio, ¿sí? Y vamos hacia la siguiente, ¿sí? Pasamos la otra de esa manera. Para que no se vea. Acomodamos. Y luego acomodamos también bien aquí. Lo acomodamos bien. Ahora voy a acomodar bien esto. Y luego cortamos. Ya acomodé bien esta borla, miren, no se ve tan mal. Ahora vamos a cortar. Tratemos de que quede todo parejo. Varias veces, porque algunas quedan como disparejas. ¿Sí? Creo que ahí quedó. Ahora lo que vamos a hacer es agregarlo a lo que hicimos acá, a la cabecita, con la ayuda de la aguja.
Vamos a buscar el centro. Este es el centro. Entonces aquí atrás es que voy a conectar. Aquí está un punto bajo, miren esta vez. Aquí voy a ingresar una hebra y acá voy a ingresar la otra del otro lado. Entonces la primera hebra aquí. Y la otra de este otro lado, aquí. Ahí estaba el punto. La otra acá en este otro. Ahí que quede conectada, miren. Sujetamos bien para que no se vea trapillo de acá. Ahí. Y ahora estas hebras las conectamos todo alrededor de los deslizados básicamente que hicimos. Ahí se ve como la ve y la lomita, miren. Todo por debajo de los puntos. Tampoco apretemos tanto el trapillo o lo jalemos tanto para que esto no se vaya a encoger, que no se encoja mucho. Esto lo voy a cortar y aquí, pero voy a ingresar antes este otro lado hacia acá. Esto lo voy a sujetar para que no se me vaya a ir mientras agrego este otro. Ahí. Y aquí ya no se va a soltar. No es necesario agregarle pegamento ni costurarlo. Vamos a cortar el resto. Y jalamos para tratar de esconder lo que se cortó. Y así de rápido creamos este hermoso llavero o borla. Espero que te haya gustado esta idea diferente y fácil de hacer. Déjame saber en los comentarios si te gustó. Tu apoyo me motiva muchísimo a seguir compartiendo más ideas lindas y prácticas contigo. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo grande y muchas bendiciones.